Hola, bienvenidos a la lección 10 de este curso de Java. En la lección de hoy vamos a hablar de los tipos de datos simples. Hasta ahora hemos estado usando algunos tipos de datos simples, como por ejemplo los arrays o int, pero me parece que ha llegado el momento de dar un listado de tipos mucho más exhaustivo, de forma que el estudiante de programación pueda saber más o menos las posibilidades que tiene y elegir de acuerdo a sus necesidades. Bien, vamos a crearnos una clase nueva que se va a llamar tipos. Bien, vamos a aplicar directamente aquí los tipos, ya que yo puedo definir directamente variables aquí, que serían lo que son las propiedades de la clase. Entonces vamos a empezar con los tipos. Bueno, voy a empezar diciendo qué tipos hay para dar una especie de introducción a la lección. Bien, los tipos son los siguientes. De enteros disponemos byte, short, int y long. Son para representar números con signo. Luego están los números en coma flotante o con decimales, podríamos decir. Y este grupo incluye float y double, que tienen son números que representan una parte fraccionaria. Luego tenemos los caracteres, que se representan con el tipo char. Y también tenemos, por último, otro tipo conocido que es boolean. Ya sabéis que se escribe boolean, y que se utiliza para los valores lógicos. Ahora vamos a ir viendo uno por uno y voy a explicar un poco las particularidades de cada uno y los usos. Vamos a empezar con los enteros. Como digo, el primero y el más corto es byte. Byte, como su nombre indica, es un tipo de datos que solamente utiliza 8 bits, es decir, un byte. Y por lo tanto, se pueden almacenar en él 256 valores, que van desde -128 a 127. El siguiente tipo de datos vamos a analizar de menor a mayor. Es el tipo de datos short. Vamos a llamarle S. Este utiliza una palabra, es decir, una palabra se conoce, o word en inglés, se conoce a un conjunto de 2 bytes. Y también sirve para representar números enteros, esta vez con 2 bytes, y se pueden representar 65.536 valores, me parece, que van desde 32.768 a 32.767, creo. Exactamente ese es el valor. Después tenemos el tipo que ya conocemos, que es int, lo voy a llamar i, como no. Y este me tengo que fijar porque no me acuerdo bien. Sé que son 2.000 millones y pico, pero para ponerlo con fidelidad me voy a fijar. -2 millones. Bueno, para que lo entendáis bien el número lo voy a poner puntos porque si no es imposible. -2.000 millones 147.400, esos son millones, ¿vale? 483.648.
a 2.147.483.647. Bien, y este utiliza dos palabras, es decir, utiliza 32 bits. Es un número suficientemente largo para casi todo, pero si todavía necesitáis un número más largo, podemos utilizar long, que ya es un número entero de 64 bits. Y este es absurdamente grande, porque estamos hablando, ni siquiera lo puedo calcular yo. Estos son miles de millones. A ver, ¿cuántos ceros tiene esto? Bueno, lo voy a escribir y vosotros juzgáis. A ver si soy capaz de analizar esto. Vale. Hasta aquí eran miles de millones. O sea, 36.000 miles de millones. Y cuando son miles de millones, nosotros le llamamos billón. Billones. Es decir, 372 billones. Estos son 226.000 miles de billones. Y estos son 9 trillones. Es decir, una barbaridad enorme de número. Voy a escribir el otro. 372 0 36 85, perdón, 54 775 807. Creo que no me he equivocado. Bueno, y una cosa que seguramente os hará sentir curiosidad es que todos los números, todos los tipos de datos que hemos visto hasta ahora, el número negativo es sensiblemente mayor que la cantidad de números positivos que hay. Esto es así porque tenemos que considerar el cero. Entonces, realmente, considerando el cero, hay 128 valores negativos y 128 valores positivos. Y lo mismo pasa con este. Aquí he puesto una S en lugar de una A. Esto igual, considerando el cero, son exactamente el mismo número de valores. Bueno, pues esto es en cuanto a los números enteros. El por qué hay tantos. Pues esto se debe a la llamada optimización matemática de los problemas computacionales o algoritmos. Si, por ejemplo, tenemos que utilizar un sistema con recursos limitados, por ejemplo, una memoria de 1K, que en algunos microprocesadores se ha dado el caso, no precisamente en los PCs, por lo menos desde los que yo conozco, no. Desde el 80-88 creo que no tenía tan poquita memoria, pero hay otros que sí se tienen que verlas con 64K o con una cosa así, ¿no? Con 48K de memoria. Entonces no es lo mismo trabajar, si tienes que trabajar con una serie de números, trabajar con el tipo byte, que solamente ocupa un byte, con el tipo short, que ocupa 2, o con el tipo int, que ocupa 4 bytes. Es decir, ya estamos hemos dicho 64. No, estos son 32 bits. Y este, que ocupa 8, son 64 bits. Es decir, que la memoria ocupada es el doble cada vez que cambiamos de tipo de datos. Entonces,
si por ejemplo necesitamos meter edades, es absurdo utilizar el tipo int, porque las edades generalmente uno no va a superar los 127 años de edad, ¿no? O quizás, si somos optimistas, podríamos utilizar el tipo short. No tiene sentido utilizar el tipo int y mucho menos el tipo long. Una cosa muy importante que tenemos que saber es que, por ejemplo, para almacenar un número de teléfono no hace falta utilizar el número entero. Puede ser perfectamente una cadena de caracteres, que lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque solamente se utilizan números cuando hace falta hacer cálculos con ellos. Si no vamos a hacer ningún tipo de cálculo con ellos, no es necesario utilizar un tipo de datos numérico. Vamos a poner coma flotante o punto flotante, que también se dicen en castellano, me parece. Solamente hay dos: float y doble. ¿Vale? No lo voy a escribir, simplemente decir que el float, se pronunciaría float o algo así en inglés, es un número de 32 bits y doble es de 64 bits. Y la diferencia básica es en la precisión. Básicamente, si queremos un número astronómico, pues utilizaremos doble. Si simplemente queremos un número decimal, por ejemplo, bueno, nos admite, ya con 32 bits podemos crear números decimales muy largos, pero al utilizarse parte de la precisión para los decimales, pues se reduce el ámbito y ya no vamos a manejar un número como este. Aquí estoy viendo que podemos manejar números desde 3,4 elevado a menos 38 hasta 3,4 elevado a más 38. Es decir, muchos ceros. ¿Vale? Y el otro todavía mucho mayor. Como ya los humanos somos incapaces de entender tanto número, no lo voy a escribir porque es absurdo. Simplemente para daros una idea de la magnitud de los números. Entonces el tipo float o float especifica valores con precisión simple que utilizan 32 bits de almacenamiento. Y para algunos procesadores la precisión simple es mucho más rápida. Y también ahorra espacio, puesto que necesita solamente la mitad de espacio que la precisión doble. Lo que ocurre que si los valores son muy grandes o muy pequeños, la precisión en float es menor que en doble. Pero si vamos a utilizar simplemente valores fraccionarios que no requieren gran precisión, es decir, no requieren muchísimos decimales, pues con float nos podemos apañar perfectamente. Como por ejemplo para utilizar valores monetarios de dinero, como por ejemplo euros y céntimos, perfectamente nos vale float y no tenemos que utilizar doble. Doble, por el contrario, pues ya lo he dicho, es lo contrario de float. Es un número que tiene una precisión mucho mayor y que hay procesadores modernos que han sido optimizados para manejos con doble de alta velocidad y que funcionan bastante bien. Y luego hay funciones matemáticas como el seno, el coseno, la raíz cuadrada, que devuelven valores dobles. Pero bueno, ya veréis más adelante la necesidad de uno o de otro. Más o menos las ventajas y los inconvenientes ya los he dicho. Y es parecido a la parte de enteros. El siguiente tipo de datos es el carácter. Vamos a poner caracteres. Solo es un tipo de datos y se llama char. Vamos a ponerle C, como no. Bien. Los caracteres pueden manejar números ASCII. No sé si sabéis lo que es un número ASCII. Es decir, es un valor de 0 a 255 que equivale a un carácter de la tabla ASCII. O bien también pueden utilizar
signos, o sea, letras. Para utilizar, por ejemplo, si pongo, por ejemplo, 65, que equivale a la mayúscula, funciona. Y si pongo char C2, vamos a poner A mayúscula, perdón, hay que utilizar comillas simples, también funciona. Se utiliza para manejar caracteres, es decir, letras, signos de puntuación. También dentro del rango de los números se utilizan. Y pues exactamente para lo mismo que en C se utiliza char. Exactamente las mismas cosas. En Java, como char en parte se considera un número, se puede en parte comportar como un entero y se puede incrementar su valor, lo cual es interesante. Pero más allá de eso, pues no hay más que rascar. Es decir, que yo puedo poner aquí C2 más y eso funciona. Lo que pasa es que aquí no lo puedo escribir porque eso tiene que ser escrito dentro de un método, ¿vale? Y no tenemos ningún método creado. Ahora vamos a poner lógicos. Solo hay uno, que ya lo conocemos. No puedo poner B, voy a poner L. No, L tampoco. Pues vamos a poner lógico. Ya sabéis que los valores lógicos solo pueden contener, las variables lógicas de tipo boolean solo pueden contener true, perdón, o false, que son valores de verdad, que vienen pues de las matemáticas y de la lógica, que la lógica, bueno, también se usa en matemáticas. Antes de continuar con otra cosa, vamos a ver un poco los literales posibles de cada tipo de datos. Para ello vamos a crear un método main, ya que sin ello no podemos hacer gran cosa. Bien. Vale, para el caso de los enteros, da igual para el tipo de dato que queramos. Por ejemplo, vamos a poner para B. Puede ser un literal tan sencillo como esto. Vale, lo que ocurre es que estoy intentando hacer acceso a una variable que no es estática y en un método estático. Así que si quiero acceder a ello, tendría que ser en un método no estático. Para no complicarnos la vida, creando otro método. Bueno, voy a crear otro, puedo crear otro método. Vamos a poner B igual a, por ejemplo, 23, hemos dicho, ¿no? Bien. Los literales son valores fijos para que se pueden asignar a variables del tipo que conveniente que sea, ¿no? En este caso, al ser un número, se puede asignar a los enteros, a la parte de los enteros. Si queremos asignar un número, por ejemplo, a doble, por ejemplo, se llama D, para que funcione bien, se puede hacer así, ¿vale? Pero eso es un número entero que se ha asignado a un valor doble. Si yo quiero asignar un número doble, tendría que poner 2,0 o 2,032, lo que yo quiera añadir. Otro tipo de valores que se pueden añadir a los dobles y a los float es, por ejemplo, 0,64 elevado a 30. Me falta el punto y coma, que si no funciona. Vale, y para los valores negativos se puede hacer 0,74 elevado a menos 20, por ejemplo.
¿vale? Es decir, estos son literales válidos para valores dobles. Estos de aquí para enteros. Pero ¿qué pasa si yo quiero a un entero añadirle un valor octal o hexadecimal? Es decir, que no sea de base 10, sino de base 8 o de base 16. Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a coger ese en lugar de... Pero da igual, en realidad da igual. Si yo quiero meter un valor de tipo octal, puedo poner, por ejemplo, 0, 17, por ejemplo. ¿Vale? Todos los números que empiecen por 0 son considerados octales. Es decir, que para calcular el valor decimal de esto, habría que multiplicar 1 por 8 y sumarle 7. 1 por 8 es 8 y 7, 15. Esto equivaldría a 15 en decimal. ¿Vale? Los números octales, sus cifras van de 0 a 7. Y para indicar que es octal, utilizamos un 0 delante. Si queremos indicar que es hexadecimal, tanto octal como hexadecimal son bases utilizadas por los programadores. Entonces, por ejemplo, vamos a usar el valor entero, aunque como digo da igual. Se pone 0x y el valor hexadecimal que nosotros queramos. Por ejemplo, podríamos poner 1A F2. ¿Vale? Los valores hexadecimales van del 0 al 1 y de la A a la F para indicar los valores de 0 a 16, a 15, perdón. La F sería el 15 y la A el valor 10. ¿Vale? Los caracteres también pueden... también tienen otras formas de asignarse. Y son formas que vamos a ver ahora, en un momento. Pero antes de ello, me veo en la obligación de recordar algo. Java es un lenguaje moderno. ¿Eso qué quiere decir? Que los caracteres, aunque podemos utilizar un valor ASCII, como he explicado antes, indicando simplemente su valor, en realidad los caracteres ocupan 16 bytes. 16 bits, perdón, 2 bytes. Entonces os voy a leer algo que yo creo que va a ser muy significativo. Los caracteres en Java son índices en el conjunto de caracteres Unicode. Son valores de 16 bits que se pueden convertir a enteros y manipularse con los operadores de enteros, como la suma y la resta. Un carácter de tipo literal se representa dentro de un par de comillas simples. Todos los caracteres visibles, ASCII, se pueden introducir directamente dentro de las comillas, como por ejemplo comilla simple a comilla simple, etc., ¿no? Para los caracteres que no se puedan introducir directamente, hay varias secuencias de escape que permiten introducir el carácter deseado. Por ejemplo, para meter una comilla simple podríamos comilla simple, barra invertida, comilla simple, comilla simple. Eso, por ejemplo, sería así. A ver, un momento. Eso se debe a que la comilla simple, como es un carácter utilizado para asignar valores a datos, a variables de tipo carácter, no puede ser usada en el contenido, a menos que la preceda un código de escape, que es esta barra invertida. Entonces, tenemos que considerar que esta es la comilla de apertura, esta de aquí es la comilla de cierre y su contenido es un carácter comilla escapeado, que se llama esto. Para poder introducir es decir, para poder introducir la comilla simple era así. Y por ejemplo, barra n se podría utilizar para carácter de línea nueva. Esto creo que lo hemos visto ya. También hay un mecanismo para introducir directamente el valor de un carácter en octal o hexadecimal. Para la notación octal se utiliza la barra invertida seguida del número de 3 dígitos.
Por ejemplo, podríamos hacer esto. C igual. Bueno. ¿Vale? Es decir, si yo pongo la barra invertida 161, va a entender que eso es un valor octal. Vamos, el valor tiene que ser un valor de 3 dígitos cualquiera, que pueden ser números cada dígito del 0 al 7, ya lo sabéis. Eso es la letra A minúscula en octal. No, perdón, la A minúscula es 141. Para la hexadecimal se introduce barra U minúscula seguido exactamente de 4 dígitos hexadecimales. Por ejemplo, vamos a añadir aquí otro ejemplo. C igual, ponemos la comilla, a ver, la barra, aquí ponemos la U minúscula, y por ejemplo 0061. Eso equivale a la A minúscula en el sistema ISO Latin 1. ¿Vale? Y también, por ejemplo, con este tipo de literales se pueden meter valores de otros idiomas. Por ejemplo, un carácter katakana japonés o chino. En fin. Ahora vamos a ver unos códigos de escape que hasta ahora no hemos visto. ¿Vale? Entonces, los voy a comentar de esta manera. No sé qué narices he hecho. Sí, vale. Bien, los códigos de escape son caracteres que equivalen a otros caracteres y que nos simplifican, nos hacen la vida más sencilla a la hora de, por ejemplo, poner caracteres que se impriman, por ejemplo, en pantalla, caracteres que no son caracteres visibles, como por ejemplo el carácter de nueva línea, el carácter de retroceso, etc. Y eso es lo que voy a poner a continuación. Bueno, aparte del carácter para la comilla simple, también puedo hacer lo mismo con la comilla doble, puesto que la comilla doble tampoco se puede utilizar en un literal, ya que es una parte del lenguaje de Java, ¿vale? La barra en sí tampoco se puede usar, la barra invertida, porque como veis se utiliza para escapear caracteres. Entonces, si queremos mostrar la barra, utilizaríamos eso, barra. Y después ya van barra R, que es el retorno de carro, barra N, que es el carácter de nueva línea, barra T, que es el tabulador, barra F, bueno, esto a lo mejor no lo habéis visto, es la alimentación de página, y barra D es el retroceso, es decir, la tecla de borrar. Entonces, para ver cómo funciona esto, si yo por ejemplo system.out hoy estoy especialmente regulero, como decíamos en mi pueblo. A ver, por ejemplo, si yo quiero imprimir hola, ¿qué tal? Esto ya lo hemos utilizado en alguna... Bueno, para poderlo utilizar tendríamos que hacer lo siguiente, ya sabéis. Se llama el método test, ¿vale? Lo voy a cambiar para que si lo ejecutamos más veces no haya que... Esto es una tortura. A ver, aquí lo cambiamos.
por el que se llama tipos. No lo he salvado. Esto es un error frecuente, pero no está mal que nos pase, porque así sabréis que hay que salvarlo antes de hacer, y así no volveréis locos. Entonces tipos, lo ponemos aquí, le doy a OK, lo ejecutamos. Veis que pone hola qué tal y después hay una línea en blanco y después lo del build. El build es que ya ha terminado de ejecutarse, ¿vale? Entonces ¿dónde está? Aquí. Si yo por ejemplo quiero imprimir eso entre comillas normales, comillas dobles, tendría que hacer así. Por ejemplo, solamente hola entre comillas dobles. Y sin embargo, ¿qué tal? Lo quiero entre comillas simples. A ver, no sé lo que he hecho. Sí, comillas simples. Y aquí, comillas simples. Y aquí voy a poner Ey, ¿qué pasa? Y vamos a poner un /b. Lo salvo. Vale. Bien, como veis, la parte del hola aparece entre comillas dobles, porque donde ponga yo comillas dobles, salen comillas dobles. El qué tal aparece en comillas simples. Y el /b sale como un cuadrito ahí, porque realmente yo el /b no lo he utilizado nunca en mis programas, pero quién sabe. Quizá en algún momento dado lo tengáis que utilizar. Lo que sí he utilizado muy a menudo, por ejemplo, si yo quiero representar una ruta a un archivo, por ejemplo, c2 puntos barra Windows barra System32, ¿vale? En Java esto no me deja hacerlo, porque la barra invertida es una palabra clave que escapea, sirve para escapear caracteres, por lo tanto tengo que poner doble, tal como vemos aquí. Y esto ya sí funciona. Ay, Dios mío. ¿Veis? Sin embargo, aquí al imprimirlo sale una nada más. Bueno, pues creo que hemos hecho un repaso bastante bueno a los tipos de datos. Ya sabéis que los tipos lógicos funcionan de la siguiente manera. Bueno, me parece que se llama lógico. Funcionan así. Ya lo hemos utilizado en alguna lección. Puedo ponerle un valor true, o puedo ponerle un valor false, o puedo poner, por ejemplo, b distinto de 20, perdón, distinto de 11. Cuando yo ponga b distinto de 11, esto se evalúa, y en este caso, como es verdad, pondrá true. Si yo pongo b distinto de 23, que es el valor suyo, como b es 23, es decir, no es distinto de 23, dará el valor false. Es decir, que yo puedo asignarle un literal, que sería false, por ejemplo, o puedo asignarle otra cosa que no es un literal, ¿vale? Pero como hoy estamos en literales, vamos a dejarlo así. El otro tipo de datos simple que nos falta son los arrays, llamados vulgarmente vectores o matrices. Pero resulta de que ya hemos visto un poquitín este tipo de datos en la lección anterior, si no recuerdo mal, y no, en la lección anterior no, en la otra, en la lección 8. Entonces no quiero dedicarle a las matrices, es decir, a los arrays multidimensionales, quiero dedicarle una lección propia, y por lo tanto no veo necesario ponerlo aquí. Así que aunque esta lección pueda parecer un poquito sosa, porque solo estamos refiriendo un poquito los tipos de datos, es una lección de paso obligado,
porque estoy mencionando cosas que no había mencionado antes y que son un poco referencia del lenguaje. Es teoría, pero es teoría válida y necesaria. Así que yo creo que lo vamos a dejar así ya hoy. Y nada, nos vemos en la siguiente lección, que será pues probablemente mañana.